capítulo 2, versículo 1. En Filipenses, tienes toda la razón, Lucas. Filipenses capítulo 2. Vamos a tratar de avanzar hasta el versículo 11. Capítulo 2. ¿Qué les parece si leemos esos versículos y luego vemos qué tan lejos podemos llegar? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, muy bien. No vamos a tener mucho tiempo, así es de que voy a tratar de correr rápido. Vamos a repartir esta sección, este texto, en tres, se pudiera decir que a lo mejor en 4 secciones. Vamos a enumerarlas. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo viene dándonos, hay una progresión. Toda esta sección que acabamos de leer no es una sola declaración que él está haciendo, sino que hay una progresión. El apóstol Pablo casi siempre escribe construyendo un argumento o construyendo un principio que nos quiere enseñar, y nos va dando partes por partes hasta que lleguemos a la idea general. Y entonces comienza con lo que le pudiéramos llamar el puente. ¿Qué hace un puente? Comunica. ¿Ok? Conecta, comunica. Específicamente, un puente comunica dos cosas que están separadas, ¿verdad? Y las conecta. ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la parte en este pasaje que nos hace una conexión? ¿Cuál es la frase? Del 1 al 11. ¿Alguien tiene alguna idea? Sintiendo lo mismo. Completado mi gozo, sintiendo. No, Haya pues en vosotros. no. ¿Alguien más quiere tirarle? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús.
Empiece. El amor. Por tanto, haya en vosotros ese Por sentido. tanto. Ay, ay, ay. Por tanto, siempre que vean en la Biblia que dice por tanto, pregúntense por qué. Es muy Es el therefore en significativo. inglés. Ajá. Siempre que hay un por tanto, pregunten por qué. ¿Cuál es el por qué en este caso? Porque si vemos que dice por tanto, quiere decir, y si estamos hablando que esto es un puente, hay algo de este lado y hay algo de este lado, ¿verdad? Hay algo que viene antes y el por tanto lo conecta con lo que viene después. Entonces, en el caso de Filipenses 2, ¿qué es lo que está de este lado? Nomás uno a la vez. Ok, ¿de qué hablamos la semana pasada? La semana pasada usted enfatizó la palabra solamente, Ajá, que ahora va a ser por tanto. ajá, Ok, así ahí está la conexión. Ok, solamente recuerden esto. ujú, O sea, si olvidaron todo lo demás, recuerden esto. Ok. La manera en que como cristianos deben comportarse. ok, Y Pablo termina diciendo de que se nos ha concedido el no solamente creer en Cristo, pero el padecer por Cristo. ok, Por tanto, ok. Muy bien, hermano. Entonces, fíjense bien. Si lo hacemos de una manera visual. El capítulo 1, el apóstol Pablo viene diciéndonos todas estas cosas. Y luego lo va reduciendo y dice, solamente llega a un punto. No haces eso. Entonces, todo esto nos va diciendo y luego lo resume en un punto. Y luego ahora nos dice, por tanto, y luego ahora va a empezar a desarrollar algo diferente. Entonces vamos a verlo de esta manera. Empieza con algo muy amplio y luego lo reduce. Solamente piensen en esto. Y el esto que él está diciendo, lo que viene antes del por tanto, es que se nos ha concedido no solamente creer en Jesús, sino padecer por Cristo Jesús. Ok, esa es la cosa, esa es la idea que tenemos que tener en mente. Cuando entonces el apóstol nos tira el por tanto, en otras palabras, nosotros tenemos el privilegio de creer y de padecer por Cristo, por tanto, todo esto que viene enseguida. Entonces, ¿qué viene después del por tanto? la manera como debemos vernos y la unidad que debe existir entre nosotros. Ok, nos da, Cristo ha hecho ciertas cosas. Entonces, ok, se nos ha concedido conocer y creer y padecer por Cristo, por tanto, y luego nos da una lista de cosas, ¿verdad? Dice, habla de una consolación, si hay alguna consolación. ¿Qué más dice? Consuelo de amor, Si hay algún consuelo, comunión del Espíritu. comunión, afecto y compasión. afecto, ¿y luego qué más? Compasión. Compasión. Todas estas cosas, ¿verdad? Ahora nos va a dar la respuesta. Por tanto, si acaso hay alguna de estas cosas, cuando dice si hay, normalmente piénsenlo de esta manera. Si algo bueno hay, quiere decir, o sea, si hay acaso alguna misericordia, si hay algún afecto entrañable, si hay esto, Pablo está diciendo, por poquito que haya, si algún lazo hay entre ustedes y yo, el apóstol está diciendo, por pequeño que sea el sentimiento, Pablo dice, gástenlo en esto. ¿Sí me explico?
por poquito que tengan de cualquiera de estas cosas, Pablo dice, quiero que lo gasten en esto. Entonces, él dice, si hay, lo que él quiere es que pues, esto produzca lo siguiente. Porque dice, si hay algo de esto, completad mi gozo. Si estamos hablando de completar el gozo, quiere decir que Pablo ya tiene gozo. De hecho, lo leímos anteriormente. Él está gozoso, aunque está preso. Está gozoso porque el evangelio sigue creciendo. Toda la gente en el pretorio ha oído el evangelio a causa de su prisión. Entonces ya tiene gozo, pero él dice, podría tener un gozo completo si ustedes usaran, por muy poquito de esto que tuvieran, que usaran esto, ¿para qué? ¿Qué es lo que completaría el gozo de Pablo? Que todos se dedicaran a lo que él está, bueno, a lo que él ha venido haciendo, que es compartir el evangelio. Perdón, que sean unidos, que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, Okay. unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí en esto di lo que usted dijo, ¿se acuerda cuando dijimos que hacían las cosas por vanagloria, por celo, todas esas cosas? Ahora Pablo aclara, nada hagáis por vanagloria. Ajá. O sea, ahora que sea el propósito, sea el amor, la unidad, el consuelo o la comunión. O sea, está diciendo todo lo que es con Cristo, ¿verdad? Ok. Perdón, yo digo que ya todo eso que nos dice aquí es para que lleguemos a donde viene el versículo 5 que dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Ok. Ya si tuviéramos eso, la meta es que nuestra actitud fuese como la de Cristo Jesús. Para allá vamos. Para allá vamos. Pero no podemos llegar Sin antes eso. Ajá. sin esto. ¿Sí? Quiero que noten una cosa. Esto que dice el apóstol Pablo aquí, si hay alguna consolación, algún afecto entrañable, si hay algo de esto, si se dan cuenta, todas estas cosas son cosas emocionales. Lo cual a mí me indica que las emociones tienen un lugar en la vida del cristiano. Es un equilibrio que tenemos que manejar siempre porque tenemos mucho cuidado con el emocionalismo. Tenemos mucho cuidado con que las cosas en el evangelio no se haga por medio de manipulación emocional. Yo tengo una lucha siempre con este asunto de las invitaciones después de las predicaciones, que sí lo hago, pero no me gusta hacerlo, porque siempre hay música y la música nos empieza a... y entonces a veces se puede, me ha tocado estar en servicios donde es así de tiro una manipulación y siguen tocando la música y el predicador sigue llamando y se vuelve una manipulación emotiva, y entonces a veces la reacción es estar muy resguardados de todo lo que es emocional, pero hay que tener cuidado porque las emociones tienen un lugar en la vida cristiana. Debemos de tener emociones, sentimientos unos hacia otros. Es parte de lo que Pablo está escribiendo aquí. Entonces, sí hay un lugar para este tipo de sentimientos, y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es importante aclarar algo. Aunque aquí dice sentir una misma cosa, eso ahí ya no se está refiriendo realmente a un sentimiento. A lo que se refiere Pablo es de que todos estemos de acuerdo. Y de hecho, más que sentimiento, esta palabra significa que tengamos una actitud, una forma de pensar. ¿Sí me explico?
Entonces, lo que está diciendo es que tengamos todos una misma forma de pensar. ¿Sí? Otra vez, esto es el puente. Entonces, porque hemos sido privilegiados de creer en Jesús y padecer por Él, por esa razón, eso debe de producir en nosotros esto. Que tengamos una misma mente. Ahora, el siguiente paso en el argumento de Pablo, ese es el puente. Ahora viene la instrucción. O podríamos decir el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? A ver si alguien lo puede encontrar. ¿Dónde está lo práctico? Ah, ya. A ver. Si se dan cuenta, esto que vimos aquí es muy abstracto. Esto es todo invisible. Los sentimientos, el pensar una misma cosa, todo eso es invisible. Bueno, el hacer completo. ¿Dónde empieza el apóstol Pablo a hablar de algo que es visible? De actuar, ¿Ok? ¿Actuar cómo? pues ahí ¿Cómo dice que actuemos? que nada hagamos por vanagloria o por contienda, Ok. o mal sentimiento, Sino Ok. que con actitud humilde. Sí, ahí dice que se humilló. venganza. Miremos algo nosotros. Ok. De los versículos 3 y 4, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya está hablando de acciones, ¿verdad? Ya está hablando de lo que los filipenses hacen, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aunque ahora ya no se está hablando de cómo conducirnos en el sentido práctico. ¿Ok? Estaba pensando en esto. Normalmente, vamos a imaginarnos que no somos cristianos. ¿En qué ambiente nos conducimos de esa manera que Pablo dice? No preocupándonos por lo nuestro propio, sino poniendo a otras personas por delante de nosotros. ¿En qué ambiente? En la familia. En los hijos, porque pensamos con ellos antes que nosotros mismos. Entonces, Pablo le está diciendo a los cristianos, fíjense qué interesante es esto. La ética cristiana es que yo piense de todos ustedes como pienso de mis propios hermanos en la carne, de mis propios hijos, de mi mamá. Así es como la ética cristiana manda que nosotros vivamos. Podemos tener muy buenas amistades, muy buenas relaciones en el trabajo, pero no es así, ¿verdad que no? No dejamos todo por ir, no lo hacemos. Por la familia sí. Y Pablo está diciendo, así como son con su familia en la sangre, así deben de ser con la familia de Cristo. De la misma manera. Y si nos ponemos a pensar cómo somos nosotros con la familia de Cristo, ¿qué nos sacamos? ¿Qué calificación nos daríamos? Oh, tanto así, hermana. Hola, hermana. Es bien, eso que alguien pensó en Es nosotros. bien Sí. sincera. Ah, sí. ¿Qué? No, fue un chascarrillo. Chascarrillo. Pero vale la pena que nos cuestionemos, ¿no? ¿Qué tan fieles somos a esta ética? Si realmente nosotros pensamos en los otros hermanos de la iglesia, y luego déjense ustedes, una cosa son los de la iglesia de aquí donde nos congregamos, ¿qué tal con los hermanos? ¿De qué? De otra congregación. Cuando alguien viene de lejos y dice, yo también soy cristiano y necesito un lugar donde dormir.
las cualidades que está mencionando a Pablo, aunque se manifiestan en lo práctico, son abstractas, ¿verdad? Porque está diciendo no hacerlo por contienda o por vanagloria. La vanagloria nadie la puede ver, ¿verdad? Pero el acto sí se puede ver. Y entonces esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo se puede combatir el impulso de obrar con malos motivos? Porque me imagino que Pablo está diciendo no que la gente esté haciendo cosas malas, sino que están haciendo cosas buenas con malos motivos. Cuando dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, está hablando a los filipenses que la han apoyado en su ministerio. Y luego acuérdense que él viene hablando de que ahora que él está encarcelado, muchos hermanos están predicando a Cristo, pero no todos con buenos motivos. Están haciendo algo bueno, pero con malos motivos. Entonces, ¿cómo le hacemos para no hacer cosas buenas con malos motivos? Sí, es difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hacer cosas buenas? No. Debemos de analizar. ¿Ok? Yo creo que a veces, pues uno queda mal. Ahora sí viene uno pues ahora él va a dar la respuesta. Porque Jesucristo mismo dejó todo por usted y por mí. Dejó todo sin necesidad. Pero él estuvo dispuesto a abandonar la gloria que tenía desde el principio, tomar un cuerpo, quedarse callado cuando lo acusaban, hasta llegar a la cruz, todo por el amor que tenía hacia su creación. ¿Y cuál es la ganancia que él tiene? Muchas veces desprecio, no lo invitan, no pensamos en él. O sea, pero él consideró los demás como más importante que él mismo. Y eso es como debemos nosotros, como podíamos nosotros combatir, teniendo siempre presente que el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, se encarnó. Híjole, ¿cómo yo no puedo tener esa misma mente? Ok. Sí. Pero ¿qué pasa si no tengo la mente? ¿Qué tal si yo puedo hacer algo bueno, quiero hacer algo bueno, pero reconozco que en mi corazón hay un Desconfianza. hay un motivo malo? Sí. Hay el motivo de que yo quiero que la gente me vea. ¿Cómo le hago? Eso no. ¿Cómo le hago? Bueno, es que conforme vas practicando algunas cosas en la vida cristiana, muchas veces por vanagloria, otras veces por vanidad, la bendición que te da el Señor cuando la haces de corazón, el mundo la ve. Y entonces llegas a ser una persona en un medio ambiente, en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, eres una persona de agrado, porque eres servicial, porque eres amado. Y aunque muchas veces actuamos por vanagloria, ¿verdad? O para que digan que yo lo hago o X, con el tiempo el Señor te va moldeando. Muchas veces ese es tu don, pero venimos de un mundo, ¿verdad? Por lo menos yo era católica, ¿verdad? Había mucha apariencia y lo que quieras. Mas sin embargo a mí me enseñaron el don del hospedaje en mi casa, a pesar de no ser cristianos. Y a papá le tenían mucho aprecio, todos llegaban con él. En la casa, cuando me fui con Daniel a la casa de sus papás, mis suegros, también a veces tenían mucha necesidad y siempre recibían gente. Entonces, la bendición que nosotros como hijos de padres hospedadores, y como ahora ejemplo hospedadores y serviciales, se va reflejando en la vida de nuestros hijos. Entonces, a pesar de que a veces sea por vanagloria o lo que quieras, el Señor no se queda con nada. Pues hay una forma, hay un principio que la Biblia nos enseña. Cuando dice la Biblia que da sin que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda, ¿saben a qué se refiere eso? Que no vengas con mariachi. Pues está hablando de secretos, ¿no? Sí. Está hablando de secretos. De no hacer alarde de las buenas obras. Ajá. Y no solamente no hacer alarde, pero hasta cierto punto hacerlo secretamente.
hacerlo secretamente. Entonces, una de las maneras, por ejemplo, si yo sé que yo me inclino hacia la vanagloria, que o sea, eso está en mí, yo me gusta que la gente me vea y me... Bueno, entonces, una forma de combatirlo, porque no puedo dejar de hacer lo bueno, no debo dejar de hacer lo bueno, nada más porque sé que tengo este defecto, ¿no? Pero ¿qué tal si lo hago en secreto? No hay quien satisfaga ese impulso mío. Entonces puedo hacer la obra buena sin darle lugar a la vanagloria. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que, pues como decimos a veces, tenemos que hackear el sistema. Si hay ese mal en mí, yo tengo que encontrar la forma de hacer lo bueno sin darle lugar a la vanagloria o a la contienda. Entonces, si hay contienda en mi corazón, si yo tengo algo contra un hermano, no puedo dejar de hacer lo bueno, nada más porque sé que eso está en mí. Pero a lo mejor lo que puedo hacer es, si yo sé que tengo contienda contra un hermano, voy a asegurarme de que lo que yo hago es para beneficio del hermano. Y así yo puedo combatir ese mal impulso, digamos. También Mateo, cuando dice el Señor que si tu ojo te es, eso de quítalo o córtalo, sabemos que no está hablando literal, ¿verdad? Sí. Pero hermano, yo me puedo mochar las manos, los pies, los ojos, todo. Pero ahí no está el problema, ahí no radica el problema. El Señor está llegando a tu corazón. Ese es el que tiene que ser renovado y transformado para que esto demás tenga un efecto. De lo contrario, yo me puedo quedar sin un pelo en mi cabeza. Pero donde radica está en mi corazón, o sea, lo profundo mío. Si yo estoy teniendo esa actitud, tengo que pedirle al Señor que transforme mi corazón y que me dé un corazón nuevo. De lo contrario, voy a seguir batallando con esto. Y por eso el Señor dijo, córtalo. Pero no está diciendo eso, sino que está llegando a lo profundo, a donde inicia todo, hermano. Por eso Jeremías dice, el corazón es perverso, y engañoso, ¿quién no conocerá? Entonces, esto mismo está en la actitud de nosotros. Si el corazón nuestro no es transformado por esto, por el estudio, por la palabra, vamos a seguir haciendo las cosas con una lucha gigante, de no querer ser vistos, pero queremos que nos miren. Sí. Entonces ahí es donde radica todo, el hombre y el corazón. Si el corazón no es transformado, estamos perdidos básicamente. Así es. Bueno, entonces tenemos el puente y luego tenemos la instrucción. Y la instrucción pues está difícil, ¿verdad? ¿Será posible? Bueno, pues el apóstol Pablo nos da el ejemplo. Y el ejemplo por excelencia. Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2 del 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ok. Fíjense bien, no sé si notaron, pero aquí hay una palabra que ya hemos visto antes. Dice, haya pues en vosotros este mismo, ¿qué? Sentir. Es la misma palabra que usó anteriormente, donde dice que todos seamos de un mismo sentir. Ahora la pregunta es, ¿cuál sentir? Podemos estar, de hecho, pues está algo relacionado con lo que prediqué el domingo pasado, de que nosotros podemos estar todos muy de acuerdo en algo, pero estar equivocados. El chiste no es de que todos nosotros nos llevemos bien, y que estemos de acuerdo y que estemos bien unidos en el error. El chiste es que estemos unidos en el Señor.
Entonces Pablo dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que tenía el Señor Jesucristo. Y otra vez, sentir significa no sentimiento, sino forma de pensar, una mentalidad. ¿Ok? Ahora, esto no puedo brincarme esta parte porque el apóstol aquí nos da una excelente cristología. ¿A qué nos referimos con eso? Cristología es la teología de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Apenas hoy en la tarde mi cuñado Natanael estuvo en una clase y me mandó una foto de la lección que les estaban dando, porque precisamente estaban hablando de la cristología y les pusieron esta prueba de podrías haber sobrevivido 2000 años de cristología, porque ahí les va. Estas son las preguntas por los que cristianos han combatido por ya 2000 años. 1. Hubo un tiempo cuando Dios el Padre existía y que el Hijo no existía. Hubo un tiempo en el que Dios el Padre existía y que el Hijo no existía. Esa es una doctrina que en algún tiempo se discutió dentro de la iglesia. Otra, el cuerpo de Cristo fue formado de materia creada. En otras palabras, el Hijo tuvo un comienzo. Jesús tenía un cuerpo humano, pero una mente divina. Dios el Hijo estaba ahí en forma de alma en la persona de Jesús. No podemos decir que María era la madre de Dios, pues ella solo era la madre de la esencia humana de Jesús. Aunque Jesús es Dios, no podemos adorar la humanidad de Jesús. Jesús tenía una naturaleza divina humana. Jesús tenía una sola voluntad. La humanidad y la divinidad de Jesús fueron unidas sin confusión. Y otra es que Jesús solamente fue engendrado en su forma humana y no en su forma divina. Y estas son solamente 10 ejemplos de todas las controversias que ha habido a través de los años sobre la esencia y la naturaleza de Jesús. Y me llama mucho la atención que precisamente el apóstol Pablo nos dice algo bien interesante acerca de Cristo. ¿Qué nos dice? Nomás en esos versículos. ¿Qué nos dice acerca de Jesús? Es Dios. Que Él es Dios. ¿Cómo es que Pablo nos dice que Él es Dios? Siendo forma de Dios, o sea, era Dios, es Dios. Que siempre ha existido, dice, ya existía. Porque no estimó el ser igual a Dios. Ok, fíjense bien, noten ustedes que cuando Pablo habla de Jesús, noten ustedes cómo usa la palabra forma. Forma. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, y luego lo comparen eso con tomando forma de siervo. En otras palabras, ¿cuál es la forma natural de Jesús? Es Dios. O sea, Él ya tenía la forma de Dios. Esa era su forma esencial. Estaba ya en la forma de Dios. Y tomó la forma de hombre. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, la humanidad de Jesús es secundaria a su divinidad. Su naturaleza en la eternidad fue Dios, era Dios, y tomó la forma de hombre. Pero
Bueno, vamos a entretenernos con eso un poquito. Vamos a leer unas escrituras porque creo que esto es importante. Vámonos a Colosenses 1. Y vamos a leer del 15 al 19. Claro. Y luego el capítulo 2, versículo 9 también. Y luego vámonos a 1 de Timoteo 3:16. Ya se nos va a acabar el tiempo, así que con esas tenemos. Colosenses 1 del 15 al 19. Y luego 2:9. Y 1 de Timoteo 3:16. ¿Quién tiene Colosenses? Adelante, hermano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Ok. ¿En Él habita qué? Toda la plenitud. Toda la plenitud. Él es totalmente Dios. No es un mini Dios. No es un Dios. Él es Dios. Casi, ¿no? Él es Dios. En Él habita toda la plenitud. Él es la imagen del Dios. En otras palabras, Él es Dios visible. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, otra vez, hermana, por favor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, en Él habita corporalmente, en otras palabras, de una manera física, en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, ¿sí? De la deidad. Y luego 1 Timoteo, ¿qué dice? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ok, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesús. Entonces, Pablo aquí nos está dando una buena cristología de que Él es Dios. Pero, noten ustedes lo que dice la segunda parte de la fórmula de Pablo, que Él tomó la forma de siervo, ¿verdad? Haciéndose hombre. En otras palabras, Pablo está diciendo que así como Jesús es totalmente Dios, también es completamente hombre. Y esto es importante porque es muy diferente decir Jesús tomó forma de hombre a decir Jesús parecía hombre. No son la misma cosa. Jesús no parecía hombre, era hombre, ¿verdad? También es diferente decir que el Hijo tomó forma de hombre a decir hubo un hombre llamado Jesús a quien Dios adoptó como su hijo. Dios no adoptó a Jesús. ¿Sí me explico? Y estas son luchas que la iglesia ha tenido por siglos. Nosotros hoy en día lo damos por hecho. Porque gracias a Dios estas herejías han sido en su mayoría derrotadas. Pero aún permanecen algunas herejías en cuanto a Dios en algunas sectas, en algunas otras religiones. Todavía hay gente que tiene malas ideas de Jesús. Pero Pablo nos está diciendo que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual, no parecido a Dios. No estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose hombre. ¿Okay? No parecido a los hombres,
haciéndose hombre. Más importante que las dos naturalezas de Jesús es la ética de Jesús que Pablo quiere destacar. Y eso es la humillación voluntaria de Jesús. Y ese es el aspecto que Pablo nos quiere enfatizar. Y de ahí que viene todo este plan. Primero nos explica todo esto de lo que él está padeciendo por el evangelio y que personas están haciendo obras por el evangelio pero con malos motivos. Y a resumidas cuentas, a nosotros se nos ha concedido el privilegio de creer y padecer por Cristo, y por esta razón debe haber entre nosotros estos sentimientos que nos estimulen a tener una misma forma de pensar. ¿Cuál forma de pensar? ¿Cuál es el imperativo? No hacer nada por vanagloria, ni por contienda. El que obremos, el que hagamos las buenas obras con buenos motivos. Para tener buenos motivos tenemos que tener esto. ¿Y cuál es el ejemplo? Cristo mismo es el ejemplo. Si Él, siendo Dios, tuvo la voluntad, esto es importante. Jesús no pudo haber sido adoptado por Dios, un ser humano adoptado por Dios, porque fíjense lo que eso significaría. No que Jesús se humilló, sino que Jesús se exaltó. Que siendo hombre se hizo Dios. Pero fue todo lo contrario. Siendo Dios se hizo hombre. Y ahí es donde se manifiesta la humildad del Hijo de Dios. Y la obediencia del Hijo. Y el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, si Jesús, siendo Dios, voluntariamente se humilla para hacerse hombre, y no piensen ustedes que la humillación de Jesús comienza con su juicio. Comienza desde el momento que fue engendrado. Desde el momento que Él tomó forma material, comienza su humillación. Si Él estuvo dispuesto a hacerlo voluntariamente, no porque el Padre lo obligó, Él voluntariamente aceptó eso. Y luego todavía en el momento que Él está en la cruz, cuando está en su juicio, Él no usa de su poder para vengarse o para detener el castigo que le viene. Antes bien, ora al Padre por los que lo están latigando. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora, muchos de nosotros no haríamos esa oración. Muchos de nosotros diríamos, ¿no sabes quién soy yo? Castígalos. No, ni siquiera preguntaríamos si tuviéramos el poder. ¿Sí? Entonces, si Jesús pudo hacer eso, el más digno, viendo por el bien de los más malos, ¿a poco no podemos nosotros, siendo menos dignos, procurar el bien de otras personas que son iguales que nosotros, igual de malos que nosotros? Es difícil, es difícil. Por eso Pablo lo explica de esta manera. Porque todo esto tiene sentido, nosotros podemos saber que se puede hacer. Se puede y se debe hacer. Y ya no tenemos tiempo para entrar en esta otra parte, pero la humillación de Jesús no es definitiva. Él es restaurado. Él recibe gloria después de haber sido humillado. Entonces, si la humillación de Él no es definitiva, tampoco la nuestra. De hecho, la esperanza nuestra es de que si nosotros sufrimos con Cristo, también con Él seremos glorificados. Entonces, nuestra humillación no es definitiva. Y eso nos debe de dar el ánimo de aceptar el padecimiento que viene con poner a otras personas como superiores a nosotros mismos. Sí, hermano. Se diría entonces que en 1 Timoteo 3:16, el versículo 16, sería como un compendio
de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Donde dice que el misterio de la piedad. Mucha gente no entiende lo que dice, pero ¿cómo? Y muchos también así se burlan y dicen, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, está todo, como que dice, pues todo un compendio de todo lo que pasó, el misterio, y manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, que del mundo, y como lo acaba de usted mencionar, recibido el rol. Ajá. ¿Verdad? Sí. Para aquellos que preguntan por qué, o cómo fue, cómo Sí. es que es un misterio. Una última cosa. Si recuerdan, en la mera introducción de Filipenses hablábamos de la gente de Filipos. Eran una clase de persona privilegiada, si recuerdan. La clase de persona que probablemente dirían, ¿y yo por qué le voy a ceder mi lugar a fulano de tal? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Yo por qué voy a hacer eso? Esa es la mentalidad de una gente privilegiada, ¿verdad? ¿Y qué les está diciendo Pablo? Mejor tengan esta mente. Mejor tengan este sentir. No el de una persona privilegiada que no cede lugar. Mejor el de una persona que, aunque es privilegiada, se humilla voluntariamente. Y esto es importante porque no a todos se les tiene que enseñar la humillación. Hay gente que ya sabe lo que es estar humillada. Hay gente que no sabe lo que es humillarse. Y se nos tiene que enseñar a ser humildes. Hermano, pero aún así, aunque todavía no nos vayamos de aquí, aunque todavía no entreguemos nuestras cuentas a Dios, ya muchas personas, yo he visto que se les regresa la gloria de Dios cuando hacen cosas. Yo lo he visto muchísimo en muchas familias, hijos que son más responsables que otros y que aparentemente los que tienen dicen, es que yo no tengo, tú tienes, y el otro no es que tenga, pero tiene la voluntad de proveer y Dios lo bendice por donde quiera. O sea, eso es algo que aquí mismo en la tierra miramos, Sí. no es automáticamente, pero el hijo lo está haciendo de voluntad, en muchísimas familias yo he visto eso, y ese es el más bendecido. Hay veces que sí. Y aunque no lo bendizca Dios, él está feliz, pero él siente felicidad en su corazón. Sí, sí. Pues bueno, a mí se me hace que nos deja sin excusa el apóstol Pablo, ¿no? Porque nos está hablando de que tengamos una actitud humilde y dice, pues Jesús lo hizo. Y podemos decir, sí, pero Jesús es Dios, pues con más razón. El que menos necesidad tenía de humillarse lo hizo. Entonces, ahí es un ejemplo donde el poder supremo de Dios no es nuestra ventaja. Al contrario, es un argumento todavía más fuerte. Sí, nos aplasta todavía más ese argumento, ¿verdad? Así es de que, bueno, vamos a orar y luego nos despedimos. Padre, gracias.